Ya está, porque que ya está, que vamos a... No, Manolo Madrid no está, pues ya está. vamos a ver. Buenos días a todos. Bienvenido a este 32º Congreso de la Sociedad Andaluza de Urología. Espero que el programa sea de vuestro interés. Solamente quería comentar varias cosas. Se ha intentado que todos los servicios estén representados de una manera proporcional y ha habido un montón de gente que por razones personales ha dicho que no. Entonces os parecerá que hay disparidad entre las diferentes provincias, pero desde el primer momento la distribución del programa se hizo absolutamente equitativa. Hay diferencias entre el programa que está en la web y el de papel, porque a última hora ha habido cambios que, lógicamente, al papel no se han podido pasar. Entonces, algunos moderadores que están en el papel no están cambiados en la página web. Y poco más. Desearos que el programa sea de vuestro interés. Hemos intentado buscar temas de actualidad que, aunque por eso de ser de actualidad, pueden parecer muy tratados, pero pienso que en este foro, que es más familiar, se le puede sacar mucho más partido. Por culpa de un autobús que no ha llegado a tiempo, vamos a empezar con 5 o 10 minutos de demora, pero bueno, lo recuperaremos a lo largo de la mañana. Espero que disfrutéis de Jaén. Don Juan, ¿eso es tuyo? Pues muy bien, pues nada, para ir recuperando tiempo, yo voy a ser muy breve, solamente daros la bienvenida a Jaén. Espero que cuando os vayáis, pues os llevéis un buen recuerdo tanto de la parte científica como de la parte lúdica o social y del encuentro con otros compañeros y todo esto. Y nada más, vamos a empezar a recuperar tiempo y empezamos ya. O sea que la primera mesa empieza. Bienvenido a todos. Pues venga, vamos para allá. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera mesa plenaria del Congreso. En primer lugar, personalmente agradecer a la doctora Requena como presidenta de la asociación, al doctor de la Madrid como presidente del Congreso y al doctor Moreno como vicepresidente del Congreso el haber contado con nuestro grupo para participar en varios formatos de mesa de este Congreso. Realmente es de agradecer. La primera mesa, como han podido ver en el programa, va a desarrollar pues, un tema muy actual, que es la inmunoterapia en los tumores urológicos y bueno, pues esperamos tanto el doctor Juárez como yo que tengamos pues, el debate lo más amplio posible porque sabemos que es una cuestión en nuestro día a día que está calando en cada vez más grupos de la comunidad y que sí que es cierto que tiene diferentes ritmos de implementación, de implantación que probablemente pues, podamos debatir. Para ello contamos con 3 ponentes y, bueno, Álvaro, si tú tienes que comentar algo. Buenos días a todos. Añadido a lo que nos ha comentado el doctor Medina, yo nada más que quiero lanzar un mensaje que creo que es importante porque tenemos que ser conscientes que la urología oncológica está cambiando. No es lo mismo hoy que cuando yo empecé la residencia.
Ha habido un cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer urológico. Y nosotros tenemos la obligación, por nuestra especialidad, de formarnos y de implementar esos cambios. Si no lo hacemos nosotros, os puedo asegurar que otros lo van a hacer. Y también os puedo asegurar de que eso no nos interesa. Dicho esto, vamos a pasar a la primera mesa sobre tratamiento inmunológico del cáncer urológico. La primera ponente es la doctora Belén Congregado, del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Belén. Comentarle a la sala y los ponentes que hemos decidido hacer el debate después de cada charla, aunque luego tengamos un debate final, con la idea de que no se haga demasiado pesado 3 charlas de inmunoterapia, un tema que no estamos demasiado acostumbrados, y pensamos que alguna pregunta después de cada ponencia pues relajará un poco el devenir de la mesa. Belén. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar esta presentación intentando dar respuesta a una pregunta que es posible que algunos de ustedes o muchos de ustedes se estén haciendo, y es por qué tenemos que hablar de inmunoterapia, de inmunología, en un congreso de urología. Bueno, pues tenemos que hablar de inmunoterapia en un congreso de urología por curvas de supervivencia como esta. Esto es avelumab más axitinib frente a sunitinib en primera línea de cáncer renal. Estas curvas de supervivencia global no las habíamos visto en primera línea nunca en el renal metastásico, frente a un paradigma de tratamiento como es el sunitinib. Tenemos que hablar de inmunoterapia en urología por curvas de supervivencia como esta. Esto es pembrolizumab más axitinib frente a sunitinib en primera línea de cáncer renal metastásico. Y he traído estas curvas de supervivencia porque son especialmente positivas, especialmente llamativas, pero podríamos hablar también de cáncer vesical, donde después de 20 años utilizando regímenes basados en cisplatino con unos resultados mediocres, por fin estamos empezando también a tener buenas noticias con la inmunoterapia. Por tanto, comparto la opinión de los compañeros de mesa de que tenemos que hablar de inmunoterapia porque dentro del abordaje integral de los cánceres urológicos son fármacos que se están utilizando y tenemos la obligación de conocer. Sin embargo, la idea de utilizar el sistema inmune del cuerpo para luchar contra el cáncer no es nueva. A finales del siglo XIX, un cirujano neoyorquino, cirujano, no médico ni otras especialidades, un cirujano, observó que si infectaba tumores con una bacteria o con un virus, un sistema inmunológico que estaba prácticamente dormido y que estaba dejando que el tumor se desarrollara impunemente, se despertaba, iba hacia el tumor y conseguía que se redujera el tamaño del mismo. Él publicó 10 casos de sarcoma que infectaba con erisipela y conseguía reducir el tamaño de los mismos. Tuvo bastante éxito, aunque también hay que decir que tuvo bastantes complicaciones infecciosas. Bueno, esta idea se quedó ahí un poquito aparcada conforme iba creciendo, iba desarrollándose un tratamiento muy efectivo como es la quimioterapia. Es un tratamiento muy efectivo, pero también sabemos que es un tratamiento muy tóxico, de tal manera que a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, empieza otra vez a retomarse la idea de utilizar el sistema inmune del cuerpo para luchar contra el cáncer. En el año 2013, la revista Science, una revista bastante prestigiosa, nombra a la inmunoterapia como hallazgo científico del año. En ese año, en el año 2013, las presentaciones al Congreso Americano de Oncología Médica, al ASCO, sobre inmunoterapia eran un 1%. A partir de allí empieza a crecer exponencialmente hasta este año, que ha sido un 70%. Pero el culmen del reconocimiento de la importancia de la inmunoterapia es el Premio Nobel de Medicina del año pasado, que se le concede a los doctores P. Allison y Onyo por su descripción del punto de control inmune y su aplicación en la inmunoterapia. Y yo creo que con esto queda suficientemente claro que tenemos los urólogos que hablar de inmunoterapia y de inmunología. Bueno, me han pedido que yo hable sobre las bases científicas de la inmunoterapia. ¿Esto es una respuesta inmune básica? Bueno, lo que yo quiero decir con esto es que la respuesta inmune es un proceso bastante complejo. Yo lo que voy a intentar es
simplificarlo para que nosotros lo podamos entender bien y lo podamos aplicar. El concepto es el siguiente. La inmunoterapia utiliza el sistema inmune del propio cuerpo del paciente para luchar contra el cáncer. Y el sistema inmune es una compleja red de órganos, de tejidos, de células, cuya única función es reconocer una sustancia extraña, un antígeno, y acabar con él. Esto le confiere una serie de características. La respuesta que se obtiene a la inmunoterapia tiene unas características que son completamente diferentes a las que se puede obtener con un tratamiento que digamos que es lítico, como puede ser la quimioterapia. La primera característica es el tiempo. No podemos esperar una respuesta rápida. La respuesta inmunológica va aumentando progresivamente hasta que se estabiliza en el tiempo. La memoria inmunológica, una vez que el sistema inmune reconoce el tumor, lo sigue reconociendo y sigue atacándolo. La especificidad no es que sea inocua. La inmunoterapia no es inocua en absoluto, pero es verdad que ataca más selectivamente a las células tumorales, a diferencia de otros tratamientos como la quimio o la radio, que son líticas sobre células tumorales, pero también sobre células sanas. Y luego es importante conocer algunos patrones atípicos de respuesta porque no deben confundirse con falta de respuesta o con progresión, como son la pseudoprogresión, que ocurre o puede ocurrir hasta en un 10% de los pacientes, que se basa en que cuando las células del sistema inmune acuden al tumor, este puede experimentar un aumento de tamaño transitorio que no debe confundirse con una progresión con técnicas de imagen convencionales. Y el siguiente patrón atípico de respuesta es la estabilidad. No se produce una respuesta estándar, pero tampoco se produce una progresión. Y entonces el tumor queda estable durante bastante tiempo. Bueno, y ahora voy a pasar a explicar lo que yo creo que los urólogos debemos saber sobre inmunoterapia e inmunología. Lo primero es sacar del cajón pues, todas esas células que estudiamos en su momento, que están ahí, que las conocemos, pero tenemos que recordarlas. Estas son las células que participan en una respuesta inmune frente a un tumor. Los macrófagos. Lo pongo lo primero porque son las primeras células que interactúan con el antígeno. Los macrófagos pueden ser o bien responsables de la fagocitosis frente al antígeno o bien responsables de liberar sustancias como, por ejemplo, las citoquinas, que veremos su importancia. La célula dendrítica. La célula dendrítica es la célula más potente presentadora de antígeno. ¿Y por qué especifico esto? Porque el gran protagonista de la respuesta inmune, que es el linfocito T, necesita que le presenten el antígeno y esto lo hace, entre otras, las células dendríticas. El linfocito T, que podía ser helper o citotóxico. Luego tenemos las células natural killer. Estas, como su nombre indica, son asesinas naturales. Estas no esperan a que nadie les presente el antígeno, lo ven y lo atacan. Los linfocitos B, el otro linfocito, el responsable de la inmunidad humoral, de formar los anticuerpos. Y luego otra serie de células, que son células reguladoras generalmente a la baja del sistema inmune, como las células TREC, las células TH17, etc. Bueno, estas son las células, las protagonistas. Y ahora vamos a ver cómo interactúan en una respuesta inmunológica. El antígeno. La primera célula que se enfrentaba al antígeno era el macrófago. La célula dendrítica presenta el antígeno al linfocito T. El linfocito T ataca al antígeno y libera una serie de sustancias que son las citoquinas, que a su vez atraen al otro linfocito, el linfocito B, que era el responsable de formar los anticuerpos. Las natural killer, las asesinas naturales que van contra el antígeno. Y luego esas otras células reguladoras que veremos también para qué sirven. Bueno, esto es una respuesta inmune estándar, pero existe la respuesta inmune frente a un cáncer. Se sabe que nuestro sistema defensivo nos puede defender de cánceres y mientras nos está defendiendo de esos cánceres, tenemos un cáncer silente que no es clínicamente evidente. Lo voy a explicar. La respuesta inmunológica frente a un cáncer se llama inmunoedición y tiene 3 fases. La primera fase se llama eliminación. En esta fase, el sistema inmune innato y adaptativo va a luchar frente a los clones malignos. Si tiene éxito, la persona jamás va a tener un cáncer clínicamente evidente y si no tiene éxito, pasamos a la siguiente fase de la inmunoedición, que es el equilibrio. En ese equilibrio, en esta fase, se produce un equilibrio entre el ataque de la inmunidad adaptativa, de las células T, de las células B activadas y los clones malignos que están conviviendo.
Este equilibrio puede durar muchos años y la persona no tiene un cáncer clínicamente evidente, pero puede ocurrir que estos clones malignos encuentren una vía de escape, una vía de evasión, y entonces se pasa a la última fase de la inmunoedición, que es el escape. Estos clones malignos encuentran una vía de escape y el cáncer se hace clínicamente evidente. ¿Y cuáles son estos mecanismos de escape? Fundamentalmente 3. Pérdida de antígeno o tumores o células tumorales que pueden desarrollar defectos en la presentación del antígeno, porque, como hemos visto, el sistema inmune necesita reconocer un antígeno para poder atacarlo. Tumores o células tumorales que pueden regular la expresión de puntos del control del sistema inmune, que vamos a explicar qué es. Esto era los del Premio Nobel, lo explicaremos. Y luego también hay tumores que pueden inducir un estado de inmunosupresión dentro del tumor. ¿Cómo? Pues favoreciendo esas células reguladoras, las TREC, la TH17, que lo que hacen es liberar citoquinas, sustancias que inhiben los linfocitos. Bueno, conociendo los mecanismos, se han desarrollado distintos tipos de inmunoterapia, que básicamente se pueden diferenciar en 2 bloques, no específica y específica. Yo voy a centrarme sobre todo en la específica. La no específica, bueno, pues, por ejemplo, interferón e interleuquina. No voy a decir nada porque ahora mismo no se están utilizando mucho. Se han utilizado en urología en el cáncer renal metastásico con buen resultado, aunque también con bastante toxicidad. La BCG. Bueno, la BCG sí se merece su momento de gloria porque la utilizamos, la vamos a seguir utilizando. Sabemos que el mecanismo de acción es inocular el Mycobacterium atenuado en la vejiga una vez que hemos hecho la resección. Esto da lugar a una respuesta inflamatoria muy potente que desencadena una respuesta inmune no específica que acaba con el tumor y disminuye las recidivas. Pero vamos a centrarnos en la inmunidad específica. La primera es la terapia con virus oncolítico. ¿Cómo actúan estos virus? De 3 maneras. Infectando predominantemente las células tumorales frente a las células sanas. Esto da lugar a una lisis celular y se liberan antígenos, el segundo mecanismo. Promover la presentación de antígenos. Y el tercer mecanismo es modificar ese microambiente supresor del tumor. Un ejemplo de virus oncolítico es el adenovirus 5. La segunda de la inmunoterapia, las terapias con células T. Esto consiste en extraer células T del paciente, se modifican en el laboratorio para que sean especialmente agresivas frente al tipo de tumor que nosotros queremos tratar. Estas células modificadas se multiplican y se vuelven a inocular en el paciente. Habréis oído hablar sobre la terapia de receptores de antígenos quiméricos, TCAR, porque está siendo muy utilizada y con bastante éxito en los tumores hematológicos. Tercer tipo de inmunoterapia específica, las vacunas. No estamos hablando de vacunas preventivas como las del sarampión, como la de la gripe. Son vacunas que lo que tratan es de despertar un sistema inmune que está dormido y avisarle de que hay un cáncer. Las vacunas pueden ser pasivas o activas. En las pasivas lo que transferimos es el efector inmune ya activo. Y en las activas lo que transferimos es un agente que ya una vez inoculado es capaz de desencadenar la respuesta inmunológica. Las activas pueden ser a su vez basadas en células o basadas en vectores. Las basadas en células se modifican células para que den lugar a una respuesta inmune contra el cáncer. Y pueden ser a su vez autólogas o halogénicas. Las autólogas, las células que se activan, son células del sistema inmune. Por ejemplo, el Sipuleucel T, que fue la primera vacuna que se aprobó frente a cáncer en el año 2010, frente al cáncer de próstata metastásico resistente a castración en Estados Unidos. Aquí no la hemos utilizado. Y luego las vacunas halogénicas. Las células que se modifican son cultivos celulares de líneas celulares tumorales. Y luego tenemos las vacunas activas basadas en vectores, que pueden ser basadas en ADN o basadas en vectores virales. Y el último tipo de inmunoterapia específica, que son los anticuerpos monoclonales. Aquí me voy a detener un poquito porque son estos fármacos que estamos utilizando ahora, bueno, pues con tantas buenas respuestas. El mecanismo de acción de los anticuerpos monoclonales.
Sabemos que cuando nuestro sistema inmune se pone en contacto con un antígeno, desencadena una respuesta que da lugar a la destrucción de este antígeno. Nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, es capaz de sintetizar anticuerpos que son específicos. Son específicos para toxinas, son específicos para bacterias o virus o son específicos para células cancerosas. Una célula cancerosa mutada se caracteriza, entre otras cosas, porque se replica sin control. Pero, afortunadamente, nuestro sistema inmune nos defiende de estas células cancerosas. Tenemos al protagonista de la historia, al linfocito T. El linfocito T es capaz de reconocer una célula cancerosa mutada, de desencadenar una respuesta inmune y acabar con el tumor. El problema es que a veces el linfocito T podría desencadenar una respuesta inmune tan potente que no solamente ataque a las células cancerosas, sino también a las células sanas. Por eso tiene que haber un mecanismo de control, un punto de control inmune, que es esto es lo que se describió que valió el premio Nobel. PD1. PD1 es una proteína transmembrana, Program Death1, muerte celular programada 1, que se encuentra en células como el linfocito T, el linfocito B o las natural killer, y que tiene que unirse a su ligando, que es PDL1 o PDL2, para ser inactivada. Funciona de tal manera que PD1, que está en la superficie del linfocito, se une a PDL1, que está en la superficie de la célula que lo quiere frenar, y le dice no me ataques, que soy una célula normal, y el linfocito queda inactivo. Problema, que hay células tumorales que, como vimos antes cuando estábamos explicando estas vías de escape, estas vías de evasión, pueden modificar o regular esta expresión de ligandos de PDL1, de PDL2. De tal manera que las células tumorales pueden engañar al linfocito y frenarlo, unirse PD1 con PDL1 y decirle no me ataques, que soy una célula normal. El linfocito queda engañado y queda inactivado para poder reconocer la célula. Afortunadamente, se ha conseguido sintetizar anticuerpos monoclonales, anticuerpos que son sintéticos y que se inoculan en el paciente, que pueden ser de dos tipos, pueden ser anti-PD1 o anti-PDL1. ¿Cómo actúan? Uniéndose o bien a PD1 o a PDL1 e impidiendo esa interacción entre el ligando y la proteína transmembrana, de tal manera que el linfocito queda libre para reconocer el antígeno y poder desencadenar la respuesta inmunológica que va a acabar con el cáncer. Bueno, este es el mecanismo de acción de fármacos como los que vimos al principio que están teniendo tanto éxito, pembrolizumab, avelumab, atezolizumab, nivolumab, ipilimumab. Bueno, y ya termino, y para terminar pues he traído unas imágenes reales del protagonista, del linfocito T, que es la célula que está teñida de verde, que está atacando a una célula cancerosa, que es la célula que está teñida de azul, y liberando esa sustancia naranja que son las citoquinas. Entonces, este fondo, que como digo son imágenes reales, me parecieron muy bonitas, me sirve para plantear dos de las cuestiones que yo creo que son dos cuestiones importantes que quedan por discernir en la inmunoterapia. La primera es por qué la inmunoterapia solamente es útil o solamente responde en algunos pacientes. Y la segunda de estas respuestas, de estas preguntas, es si la inmunoterapia va a curar definitivamente el cáncer o solamente lo va a tratar como ocurre con la quimioterapia. Bueno, ya veremos qué pasa. Muchas gracias. Bueno, Belén, muchas gracias por tu exposición. Ha sido fantástica, como sueles hacer las cosas siempre. ¿Alguna pregunta en la sala al respecto? ¿Ninguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Hay micrófono para poder...? Ahí en la primera fila, por favor. Perdón, o sea que casi no puedo hablar. Vamos, no es una pregunta o un comentario, porque la charla que ha dado Belén es magnífica. Te felicito por ello, Belén.
las imágenes que nos has presentado muy novedosas y originales. Enhorabuena, de verdad. Y simplemente el comentario, como esto va a ser una lucha, la inmunoterapia por los urólogos, pues yo cuando ella presentaba el por qué los urólogos tenemos que utilizar la inmunoterapia en oncourología, pues por hacer un paralelismo, porque esto habrá que defenderlo en muchos otros foros. El principal motivo por el que nosotros en cáncer de próstata resistente a la castración estamos utilizando los fuertes, los más potentes antiandrógenos, como son la abiraterona y la enzalutamida, ensayos clínicos que han hecho los oncólogos, ¿os acordáis? Los pre y los post quimioterapia. El argumento que más utilizábamos los urólogos era que llevábamos 40 años haciendo el bloqueo hormonal y que como esto eran hormonas, era tratamiento hormonal, pues deberíamos ser los urólogos los que seguimos tratando, y esa guerra de alguna forma nos ha dado un argumento psicológico muy potente a los urólogos para defender que nosotros podamos seguir haciendo tratamiento hormonal en el cáncer de próstata. En la inmunoterapia, pues como tú bien dices, esas curvas que logra todo lo que es la inmunoterapia junto con la Sitinib, por ejemplo, o el Penzo, esos ensayos clínicos también lo han hecho oncólogos, no lo hemos hecho urólogos. Entonces ellos podían decir, sí, esto lo tienen que utilizar los oncólogos. Entonces yo quería sumar a la sala y al criterio de la mesa que deberíamos también utilizar el argumento histórico, que también nos da mucha potencia, y nombrar, y yo lo hago siempre que hablo de inmunoterapia, que la inmunoterapia empezó a hacerla en urología. Martínez Piñeiro hace también 40 años, porque como tú bien has dicho, la BCG es una forma de hacer inmunoterapia. Lo mismo que el primera DES. ¿Acordáis que la hormonoterapia que tenemos ahora no se parece nada al que se utilizó con el DES, con el dietilestilbestrol, que era más que un antihormonal, era un estrógeno y no se parece nada? Pues la BCG no se parece nada, por supuesto, a esta inmunoterapia, pero creo que ese argumento debe estar en nuestro argumentario de que los urólogos llevamos haciendo inmunoterapia en cáncer de vejiga no músculo-infiltrante 40 años con la BCG. Con lo cual, eso nos capacita para interpretar bien los resultados en cáncer renal, en cáncer vesical y defender que tenemos que estar ahí. Por todo lo demás, enhorabuena, de verdad. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? Yo voy a hacer un pequeño comentario. Yo creo que, al margen de los argumentos que nos has dado, que evidentemente son históricos y es cierto que hubo grupos, entre ellos el vuestro de Granada, que lideró en aquel momento la inmunoterapia en el cáncer renal, cuando no se había implantado prácticamente ningún servicio de oncología médica a nivel español. Por ejemplo, en nuestro hospital no había, no en urología, sino tampoco en oncología médica, ninguna experiencia en inmunoterapia en cáncer renal, que era lo que se utilizaba en aquel momento, al margen de la inespecífica que todos hemos utilizado como es la BCG. Yo creo que lo que nos avalaría y nos avala más es la formación, formación y formación. O sea, siempre digo lo mismo. Yo creo que la urología es una especialidad que ha cambiado enormemente en los últimos años y que lo único que realmente nos avala y nos legitima el tener la potestad o en nuestro campo de acción el tratar a estos enfermos a estos niveles de enfermedad con estas nuevas moléculas es estar perfectamente formados. Eso es lo único que nos legitima para hacerlo. Para ello es fundamental, y es la pregunta que yo tenía para la doctora Congregado, es fundamental que tracemos una línea y que todos nuestros pequeños y no tan pequeños, pues inculcarles que no en urología es todo operar y que no en urología es todo, en fin, pues tratamientos básicos en la patología que sea, sino que es nuestra obligación avanzar, porque en todo el mundo está avanzando la especialidad y este es uno de los caminos de avance indiscutiblemente. Como siempre digo, cada uno lleva su ritmo, puede llegar en su contexto, en su día a día, hasta donde puede llegar, pero evidentemente que es una línea de avance, es indiscutible. Y yo quería preguntar, Belén, que cómo ves tú que se podría facilitar esta formación para que los urólogos pues tuvieran pues una ruta o por lo menos un modelo para poder sentirse cómodos en este nuevo escenario de la urología, que es la inmunoterapia. Bueno, yo, siguiendo la línea que habéis dicho vosotros dos,
Creo que los argumentos que nos avalan son argumentos históricos, pero también son argumentos de futuro, porque estos fármacos son nuevos para todos. Entonces, son tan nuevos para nosotros como para otras especialidades. El que los conozca, el que los estudie, más y mejor los va a manejar. Y aquí todos sabemos estudiar. Entonces, como digo de nuevo, comparto todos los argumentos y la formación pues tiene que venir de la mano de la institución, que en este caso nuestra institución es la Asociación Española, de la mano de cursos, de la mano de máster, o sea, hay que fomentar esta formación porque es el único argumento que vamos a tener, porque como digo, son nuevos para todos. Nadie trae experiencia en esta inmunoterapia porque es nueva y eso yo creo que para nosotros es una ventaja, porque al fin y al cabo la vía de administración es una vía de administración que no nos es desconocida porque llevamos prescribiendo fármacos intravenosos desde que entramos en un hospital. Todo lo demás se aprende y se aprende, como dice Rafa, formándonos cursos, máster, en un congreso de urología. Y para mí es básico también tener, como ya se están creando, y aquí está el coordinador del Grupo Nacional de Oncología, circuitos que puedan aprovechar gente que tenga interés en esta patología de unidades que ya tienen cierta experiencia. Yo creo que es fundamental que pongamos a disposición los grupos que tenemos ya alguna experiencia en este campo, pongamos nuestra experiencia y nuestros circuitos ya creados a disposición del resto de la urología que quiera realmente avanzar en este camino. Y ahí, pues, ya en Andalucía concretamente, pues, está Jaén, está Granada, está Jerez, está Cádiz, en fin, en Almería también se están haciendo cosas. Yo creo que todo el que tenga interés en este campo es nuestra obligación ayudarlos, ¿no? Solamente un comentario, que falta una tercera pata que es imprescindible, que son los jefes de servicio, que son los motores que tienen que mover el cambio de paradigma que se está dando en la urología oncológica. Si en un servicio el jefe de servicio no quiere implementar este cambio, difícilmente se va a llevar. Con lo cual yo creo que son 3 factores los que se han dicho, más este último. Muy bien. Pues muchas gracias, Belén. Muchas gracias, Belén. Quédate aquí con nosotros en la mesa y así debatimos. El siguiente ponente es el doctor Amores, del Hospital de Jerez, que nos va a hablar sobre la inmunoterapia en cáncer de vejiga. Buenos días a todos. Pues como ha dicho el doctor Rafa Medina, mi tema es la inmunoterapia en el cáncer vesical. Bueno, ¿por qué para mí es importante la inmunoterapia en el cáncer vesical? Primero, como vemos aquí, ¿vale? Como vemos, un estudio revela que España es un país europeo con mayor incidencia en cáncer de vejiga en hombres. Y dentro de España, como vemos en esta gráfica, Cádiz, Sevilla, Almería son las provincias que más mortalidad hay por cáncer de vejiga en España. Otro dato importante, como ya se ha comentado, que los urólogos ya llevamos años usando la inmunoterapia, en este caso la BCG, ¿vale? Para el cáncer vesical no músculo-invasivo de alto grado, para disminuir el riesgo de recidiva y progresión de esta enfermedad. Otro dato, una revista importante, el carcinoma uroterial es un tumor muy inmunogénico con una elevada tasa de mutacional y altos niveles de expresión de PDL1. Y otro dato importante, el estancamiento durante 30 o 40 años de esta enfermedad, del cáncer vesical metastásico. No ha habido en 30 o 40 años un nuevo fármaco hasta que en 2016 y 2017 apareció la inmunoterapia. Todo esto hace porque la inmunoterapia, todo este caldo de cultivo hace que la inmunoterapia sea un tratamiento eficaz, ¿vale? y potente para este tipo de patologías. Bueno, ¿qué disponemos clásicamente para el cáncer vesical músculo-invasivo? Estadio localizado, la cistectomía radical, con una supervivencia global del 50% a 5 años. En el metastásico, primera línea, paciente fit, cisplatino, con una tasa de respuesta de un 40 o un 50%, una tasa de respuesta bastante importante, y para pacientes unfit, carboplatino, una tasa de respuesta un pelín más baja, de un 30 o 40%. Problema de estos fármacos.
el perfil de efectos adversos, bastante importante, y que estas respuestas, a pesar de que son bastante buenas, no son duraderas. Y en segunda línea, ¿qué tenemos? La vinflunina, ¿vale? Con una escasa respuesta, 7 meses de supervivencia global y una tasa de respuesta media de un 10%. ¿En qué está aprobado la inmunoterapia en el cáncer vesical metastásico? En pacientes postquimio y en pacientes prequimio, solo en pacientes UNFIT. Todos estos fármacos se aprobaron en fase 2 y de forma acelerada. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho anteriormente, en 30 o 40 años no había surgido nada nuevo en el cáncer vesical metastásico. Vamos a empezar por la inmunoterapia postquimio, es decir, en segunda línea. ¿Qué tenemos? El atezo con un fase 2 positivo y un fase 3 negativo, el pembro con un fase 3 positivo, que es el único que lo tiene, y otros fármacos como el nivolumab, avelumab y durvalumab con fase 2. Y como he dicho anteriormente, todos estos fármacos se aprobaron de forma acelerada y con fase 2. Bueno, aquí tenemos esta gráfica, esto es un resumen de todos los ensayos clínicos, ¿vale? Vemos la línea azul, que es la tasa de respuesta histórica de la vinflunina, un 10%. Vemos que todos los fármacos, atezo, avelumab, durvalumab, nivolumab, pembrolizumab, superan esta tasa de respuesta. Y no solo superan, sino que la mayoría duplican tasas de respuesta de un 15 a un 30%. Otro dato importante que va a favor del inmuno, que esas tasas de respuesta también son duraderas, a diferencia del cisplatino y carboplatino. Tasa de respuesta mantenida de un 60 a un 80% en 12 y 24 meses. Otro dato importante, la supervivencia global a 12 meses. Tasa histórica de la vinflunina, un 28%, y vemos que la mayoría de los fármacos, los fármacos inmunoterápicos aprobados, la superan. Respecto a los fase 3, ¿vale? ¿Por qué el fase 3 del atezo se cayó? Pues es sencillo, ¿vale? Se cayó principalmente porque el endpoint primario era supervivencia global en pacientes PDL1 positivos. Y esto no surgió, ¿vale? No se demostró que el atezo tenía mejor supervivencia global que la quimioterapia en pacientes PDL1 positivos. No obstante, en los endpoints secundarios vimos distintas hipótesis. ¿Cuáles fueron? Que a pesar, como he dicho anteriormente, las tasas de respuesta fueron iguales, pero triplicaba la duración de respuesta en el brazo del atezo. Y que en pacientes, en toda la población, es decir, en pacientes PDL1 positivo y PDL1 negativo, se demostró que los pacientes tratados con atezo tenían mejor supervivencia global que los pacientes tratados con quimioterapia. Y respecto al pembrolizumab, fase 3 positivo, la joya de la corona, otro en fase 3 que comparó el pembro con la quimioterapia. Y en este estudio pues, se demostró que los pacientes tratados con pembrolizumab tenían una mejor tasa de respuesta, 20% versus 10%, y una mejor supervivencia global, ¿vale? No así la supervivencia libre de progresión. No obstante, en casi todos los ensayos, ya sea en renal o en vejiga o en otro tipo de patología, la supervivencia libre de progresión en muchas ocasiones no se demuestra con la inmunoterapia. Otro dato importante, el durvalumab, ¿vale? El durvalumab alcanzó una supervivencia global de 18 meses en segunda línea. El histórico son 7 meses, es decir, triplicaba la supervivencia global esperada. Esto respecto a posquimio, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dicen las guías? ¿Vale? Las guías nos dicen que después de un tratamiento con quimioterapia, es decir, en segunda línea, debemos de usar pembrolizumab y, si el pembrolizumab no lo tenemos, podemos usar atezo o nivolumab. En segunda línea, como vemos, la inmunoterapia está clara. Prequimio, ¿vale? Prequimio solo está aprobado en pacientes UNFIT. ¿Qué tenemos? El atezo y el pembro, ¿vale? En un principio, tanto el atezo como el pembro se aprobó en toda la población. Al cabo del tiempo, ¿vale? Hubo un comunicado que nos dijo que el atezo solo se podía usar en pacientes con PDL1 mayor al 5% y el pembro en mayor de 10. ¿Por qué? Porque se vio que los pacientes PDL1 negativos en estos ensayos, los dos ensayos fase 2, se morían antes. Y como hay otro fármaco, que es el carbamazepina, en pacientes UNFIT, pues por eso al final se llegó a este acuerdo.
Respecto a la tasa de respuesta, en primera línea en pacientes UNFIT, vemos tasa de respuesta de carboplatino de un 40 o un 50%, bastante importante. De hecho, el pembro y la atezo, que son los otros dos aprobados en primera línea en pacientes UNFIT, tienen menos tasa de respuesta, un 20%. Pero, dato importante que va a favor de la inmuno, tasa de respuesta más duradera y un perfil de efectos adversos mejor. Atezo y pembro, como he dicho, tasa de respuesta de un 23%, 24% y una supervivencia global de 15 meses a 11 meses. ¿Qué nos recomienda la guía en primera línea? En primera línea nos recomiendan en pacientes que tengan un ECOG-2 o un filtrado glomerular menor del 60%, usar carboplatino, pembro o atezo. Y si el paciente tiene los dos requisitos, usar o pembro y atezo. Y el carboplatino, en ese caso, no sería aconsejable. Esto difiere en la opinión que tiene la Sociedad Española de Oncología Médica. ¿Por qué? La Sociedad Española de Oncología Médica posiciona el carboplatino en primera línea en pacientes UNFIT con un grado de recomendación A y deja atrás el pembro y el atezo con un grado de recomendación B. El futuro de la primera línea. El futuro de la primera línea también va en pacientes FIT. Hay muchos ensayos clínicos que ya se están haciendo en pacientes FIT. Problema para el urólogo en estos ensayos, que todos los ensayos clínicos tienen un brazo de cisplatino asociado a la quimio. No, perdón, un brazo de cisplatino asociado a la inmunoterapia. ¿Qué papel tiene el PDL1 en el tratamiento? ¿Vale? Es un papel discutido, como en la mayoría de los tumores. En primera línea se ha demostrado claramente el papel predictor, pero en segunda línea a veces sí y a veces no. De hecho, como dije anteriormente, el fase 3 del atezo pues se vino abajo por no cumplir esta premisa. No obstante, en casi todos los ensayos en segunda línea vemos que los pacientes PDL1 positivos tenían mejor tasa de respuesta. No así se cumplió tanto en el fase 3 del pembro y en el fase 3 de la atezo. En primera línea, más demostrado, ¿vale? De hecho, como vemos aquí, el ensayo clínico, el fase 2 de primera línea del pembro, vemos aquí que los pacientes PDL1 mayores de 10% y que solo tenían ganglios linfáticos tenían mejor supervivencia global y tasa de respuesta. Sobre el perfil de eventos adversos y calidad de vida. En segunda línea, ¿vale? Un perfil de eventos adversos de grado 3-4 de un 6 a un 15%. Y esos efectos adversos, los más frecuentes, pues como vemos, son efectos adversos llevaderos. Fatiga, alteraciones musculoesqueléticas, disminución de apetito. En los fase 3 de la segunda línea, cuando se comparó la quimio con la atezo o el pembro, se demostró claramente que tanto en el atezo como en el pembro tenían menos efectos secundarios que la quimioterapia. Y no solo eso, sino que la quimioterapia tenía efectos secundarios más graves, como la neutropenia febril y demás. La quimio duplicaba los efectos adversos grado 3 o 4. Calidad de vida, lo mismo. Calidad de vida del atezo y del pembro, vemos que los pacientes tratados con atezo y pembro tenían mejor calidad de vida que los pacientes tratados con quimioterapia. Y en primera línea, en pacientes UNFIT, el carboplatino, una tasa de eventos adversos grado 3 o 4 del 10%, ligeramente algo más bajo que la atezo y el pembro, del 15 y 16%, pero no es lo mismo un paciente con leucopenia, neutropenias febriles y demás, que otras alteraciones como las que he dicho anteriormente, alteraciones musculoesqueléticas, diarreas y demás. El futuro de la inmuno. El futuro de la inmuno está tanto en pacientes con patologías no musculoinvasivas como musculoinvasivas. ¿Vale? No musculoinvasivas como tratamiento adyuvante como la mitomicina y el BCG, y en musculoinvasivo tanto en tratamiento con neoadyuvancia, con adyuvancia en localizados y metastásicos en pacientes FIT. Conclusiones de esta charla. En segunda línea está claramente establecido la inmunoterapia, pero actualmente es terreno del oncólogo médico. En primera línea, en pacientes UNFIT, existe la competencia con carboplatino, ¿vale? El oncólogo siempre va a intentar arrastrar a esos pacientes queriendo dar carboplatino, aunque después en sus consultas pues, puedan cambiar ese criterio. Y en pacientes FIT,
el problema principal es que la mayoría de los ensayos clínicos asocian el cisplatino con la inmunoterapia, como dije anteriormente. En el cáncer vesical no muy invasivo, ese terreno es del urólogo, ¿vale? Desde hace muchos años, ¿vale? Entonces, si salen positivos esos ensayos clínicos, seguramente ahí podremos entrar. Y como he dicho anteriormente, el PDL1 pues, es un marcador imperfecto y que existe siempre cierta controversia en él. Una reflexión que os dejo a todos, que el mejor tratamiento del cáncer de vejiga pues, es la prevención primaria, ¿vale? Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Javier. ¿Hay alguna pregunta en la sala para el doctor Amores? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Dónde? José Luis. ¿Tú también? Y también... Doctor Álvarez Osorio. Y Enrique Gómez también. Y Enrique. Bueno, yo me uno a las felicitaciones porque la verdad es que da gusto que la urología hable de esta manera, de linfocitos, PFS, esas tablas y demás. Esto hace, 10 años estábamos empezando a tratar el cáncer renal, 10, 12 años, pero la verdad es que esto no se veía antes ni de broma el nivel científico que tiene la urología ahora mismo, ¿eh? Y, insistiendo en lo que decíais antes de la formación, es fundamental. Eso requiere un esfuerzo importante. La charla que ha dado Belén, espectacular, eso no es repasársela y ya está. Eso tiene muchas horas de trabajo y es lo que hace falta, que decía Rafa, que la urología no es solo cirugía, también es todo esto. Preguntarte a ti, Javi, si has visto algo, se está empezando a utilizar ya también pembro en neoadyuvancia, si has revisado algún estudio, porque es una parte también importante de la urología donde podemos entrar. Efectivamente, como he dicho en la charla, existen numerosos estudios en cáncer vesical músculo-invasivo, en tratamiento en adyuvante y tratamiento adyuvante. Y esa creo que también es otra opción de que los urólogos podamos entrar, ¿vale? Y, como he dicho anteriormente, en el cáncer vesical no músculo-invasivo, ¿vale? Como vamos usando pues, muchísimos años, como hemos dicho, ¿vale? El problema de la segunda línea, ¿vale? La segunda línea ahora mismo es terreno del oncólogo médico, pero todos estamos hartos de ver en las consultas de que un cáncer, en nuestro caso, muchos pacientes con un cáncer de próstata metastásico, lo derivas a oncología para que le den el charte, ellos lo siguen viendo el paciente y si por casualidad, que nos pasa muchas veces, ellos diagnostican al paciente CPRC, porque su cita sea antes que la nuestra, ellos le ponen el tratamiento del CPRC, ¿vale? Nosotros también podríamos atacar en ese aspecto de que si ellos también ponen el tratamiento del CPRC, si nosotros vemos al paciente, lo valoramos antes que ellos en las consultas y vemos que en segunda línea ha progresado, también podríamos valorar nosotros poner ese tipo de tratamiento. Quique. Miguel. ¿No? Hola, buenos días. Bueno, pues nada, felicito al doctor Amores, también a la doctora Congregado. Y mira, la pregunta era, ¿hay algo sobre la posible indicación de la inmunoterapia en la conservación vesical de los tumores músculo-infiltrantes asociando inmunoterapia, RTU, inmunoterapia, radioterapia? Existen también varios ensayos clínicos que también están por esa línea, ¿vale? Por el tratamiento conservador con radioterapia y inmunoterapia, pero muchos de ellos también asocian el cisplatino. Va el doctor Gómez y después el doctor Linares. ¿Al final? Vale. Pues el doctor Linares. Felicitar al doctor Amor y a la doctora Congregado es de justicia. Y estando absolutamente de acuerdo con todo lo que ha manifestado la mesa y los ponentes a la hora de la absoluta pertinencia, la más clara necesidad de que los urólogos estemos ahí, ¿no? Pero por suscitar no ya controversia, sino algo de hacernos llamar la atención, ¿no? Si no me equivoco, Amores, son 4 los fármacos aprobados por la FDA, los inmunoterápicos, el pembro, el pembro,
disculpa. Mejoría de supervivencia, una mediana general de 3 meses de mejoría de la supervivencia, según el artículo que yo tengo aquí. Pero ¿qué más da? Si son 3 o son 4. 3 meses de mejoría en la supervivencia. El Avelumab tiene una tasa media de respuesta de entre 1,4 meses y 17 meses. El Durvalumab, el índice de respuesta objetiva fue del 17%. 17%. El atezolizumab, la doctora Apolo, que los resultados son decepcionantes, pues, con un índice general de respuesta del 23,5%. Es decir, sin negar, insisto, en que tenemos que estar ahí, yo creo que tenemos que... no son baratos los tratamientos. ¿Qué pensáis a este respecto? ¿Podemos llegar a caer en eso que tantas veces hemos hablado de los oncólogos médicos, de no hay costes para un tratamiento que lo que consigue es un aumento de medio de la supervivencia de una semana? A ver, lo que está claro es que todos los pacientes con cáncer vejiga metastásico se van a morir. Eso hay que partir de esa base. Y si después de la primera línea no teníamos ningún tratamiento, evidentemente la inmunoterapia mejora a la vinflunina, pero tampoco es la panacea. ¿Sí? ¿Merece la pena el coste? ¿Merece la pena? Si puedo, a ver. Aquí hay varios aspectos, Ramón. Primero, el coste que están imponiendo a este tipo de fármacos es descomunal, y personalmente yo pienso que esto es difícil de sostener. Esa es la realidad. Eso es un aspecto. El otro aspecto es lo que has hablado de que eso habrá que verlo, cómo se pone en marcha y cómo se implementa. Evidentemente, eso es una cuestión que nos va a traer y nos está trayendo ya muchos quebraderos de cabeza. Yo creo que ahí habrá que buscar perfiles. Era una de las cosas que yo le iba a preguntar, porque nos estamos comiendo el tiempo, pero, por ejemplo, creo que los biomarcadores van a tener mucho que decir en todo esto y poder seleccionar pacientes a quienes tratar. Pero evidentemente es un problema que tenemos encima de la mesa, igual que lo hemos tenido en la próstata, igual que lo hemos tenido en las nuevas moléculas que han ido teniendo. Pero en cuanto a los resultados, primero, concretamente ahora en lo que estamos en el cáncer de vejiga, estamos ante probablemente uno de los cambios más apasionantes que podamos tener en los últimos años en la urología. ¿Por qué? Porque no teníamos absolutamente nada en la vejiga, Ramón, nada. Ahora te pongo el ejemplo. Voy a seguir mi razonamiento. Teníamos la BCG para el superficial o la mitomicina, algo para la neoadyuvancia, que todos sabemos que tiene un índice de fracaso muy alto y que muchos pacientes no soportan el tratamiento completo de la neoadyuvancia para luego someterse a cirugía, y la adyuvancia, que prácticamente está desestimada con los nuevos fármacos, con lo cual es un campo por delante que la inmunoterapia está empezando a abrir. Todo esto son, como ha dicho muy bien Belén en su presentación, escenarios completamente nuevos. Y me voy a remitir a un hecho. Probablemente estemos en la misma situación que cuando apareció el Taxotere en el cáncer de próstata a principios de los 2000. El Taxotere, que ahora es muy barato, porque ya salió de su periodo de los 10 años de patente y es muy barato, pero entonces no lo era. El Taxotere en aquel momento, con el TAX 327, que es el ensayo que se publicó, pivotal, daba una supervivencia... ¿Es así? Una supervivencia no llegaba a 2 meses y medio. Es 2,3 meses, no llegaba a 2 meses y medio, 2,3 meses. Eso sirvió para abrir la puerta a todo lo que ha venido después del cáncer de próstata. Y debo reconocer que criticamos muy mucho a los oncólogos en ese momento, pero no podemos negar que eso fue la puerta o la apertura para todo lo que vino luego. Ahora mismo ya estamos al mismo nivel en cáncer de vejiga, cosa que no hemos conseguido hasta ahora con nada de lo que disponemos. ¿Estaría de acuerdo conmigo en que es pertinente que estemos ahí, pero que hiciéramos una reflexión? Claro. Es decir, es lo que estoy intentando hacer. No podemos caer en lo que ciertas especialidades han caído, de vale todo por una semana. Por supuesto que no. Y creo además... Que los urólogos tenemos que plantearnos esto de otra manera muy diferente. Es que lo estamos haciendo, Ramón. Perfecto. Pero lo estamos haciendo, sí, porque en la vejiga no tenemos ninguna experiencia. Pero te debo decir que en el riñón, que ya hay experiencia en el campo de la urología,
La guía europea, este es el segundo año que ya tiene en primera línea para riesgo intermedio y pobre riesgo. No quiero pisarte la charla, pero tiene la combinación de inmunoterapia. Eso tiene un coste para el paciente en efectos adversos que muy pocos grupos lo han puesto en marcha. Eso es echarle cabeza a las cosas, me parece. O sea, que yo creo que vamos en esa línea y que no podemos desviarnos de esa línea de ninguna de las maneras. Pero que, desde luego, es un panorama que va a cambiar el pronóstico de estos pacientes, seguro, seguro. No sé si tenéis algo que comentar. Quique quería... Quique. ¿La mesa? Sí. Perfecto. Perfecto. Yo simplemente hacer un comentario. Javier ha hablado de músculo invasivo, pero no nos tenemos que olvidar que en superficial hay ahora mismo del orden de 11 o 12 ensayos clínicos en marcha. O sea que probablemente en un futuro no muy lejano el paradigma del tratamiento del cáncer de vejiga superficial con mitomicina y BCG puede que cambie también. Simplemente para que lo tengáis en mente, todo lo que eso puede conllevar. Pues muy bien. Muy bien. Pues el último ponente... Pasamos a ver los avances de inmunoterapia en cáncer renal con el doctor Flores del Hospital de Jaén. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Agradecer a la asociación que haya contado con nuestro grupo para la ponencia y, sin más, vamos a comenzar a hablar de inmunoterapia en cáncer renal. Para centrar un poco la charla, vamos a dividirla en tres partes. Una primera parte en la que hablaremos de dónde venimos. Como se ha comentado anteriormente, la inmunoterapia no es algo ajeno al cáncer renal, es algo que ya se utilizaba anteriormente y hablaremos un poquito de ello. Posteriormente, hablaremos en dónde estamos actualmente, qué novedades tenemos y, ya por último, un poquito de futuro y ensayos que están en marcha. ¿De dónde venimos? Podemos ver aquí el cronograma de tratamiento del cáncer renal desde los años 40 hasta la actualidad. Podemos diferenciarlo en tres grandes periodos. Un primer periodo, hasta el año 2005, donde se utilizaba una inmunoterapia inespecífica, como comentó Belén anteriormente. Una segunda época, la época de los antiangiogénicos, del año 2005 hasta el año 2015 aproximadamente. Y a partir del año 2015, la nueva inmunoterapia. Con respecto a la inmunoterapia previa, hasta el año 2005, comentar que se utilizaban básicamente dos fármacos, interferón alfa e interleuquina 2 a altas dosis. Ante la quimioresistencia y radioresistencia de los tumores renales metastásicos, era el único tratamiento que se podía utilizar. Las respuestas eran muchas veces poco duraderas, pero ante la falta de otro tratamiento era lo que se utilizaba. Y también había que tener en cuenta que tenían una alta dosis de efectos secundarios. Con la llegada de los antiangiogénicos, sorafenib y sunitinib, en el año 2005-2006, esto empezó a cambiar. Aquí podemos ver el estudio pivotal del SUTEN, en el que se comparaba frente a interferón alfa y empezó a verse mejoras en supervivencia libre de progresión. 11 meses con SUTEN, 5 meses con el interferón alfa. Posteriormente a la aprobación del SUTEN, tuvimos muchos nuevos antiangiogénicos que todos conocemos, como axitinib, pazopanib, etcétera, que fueron los que se utilizaron posteriormente. Hasta que en el año 2015 apareció la primera inmunoterapia para el cáncer renal. Nos situamos ya en la última parte del cronograma. Con la llegada de nivolumab, que es un anticuerpo anti-PDL1, vemos que el paper que se publicó en el año 2015 que lo comparaba frente a everolimus en segunda línea de tratamiento. Podemos ver aquí, en el diseño del estudio, se comparaban pacientes que habían tenido una o dos líneas de tratamiento previas a dos grupos, nivolumab frente a everolimus, teniendo como endpoint primario la supervivencia global. Y como podemos ver aquí, la tabla de Kaplan-Meier de la supervivencia global, vemos que se consiguió una mediana de supervivencia global de 25 meses frente a 19,6 con everolimus, con una hazard ratio significativa. Con respecto a los efectos secundarios, ¿qué pudimos observar? Pudimos observar que era bastante inferior los efectos secundarios grado 3 y grado 4 frente al grupo de everolimus, un 37% del grupo de everolimus frente a un 19% del grupo de nivolumab. Por lo tanto, era un fármaco bastante potente, con buenos resultados a nivel de supervivencia y aparte con efectos secundarios que disminuían con respecto a lo que ya existía, los antiangiogénicos. Por tanto, las guías europeas decidieron incluirlo como tratamiento de segunda línea o de tercera línea en el caso de que se hubiese utilizado antiangiogénico en esta segunda línea. Lo mismo que hicieron las guías NCCN, nivolumab categoría 1 en segunda línea de tratamiento. Bueno, una vez que conocíamos que en segunda línea de tratamiento la inmunoterapia era eficaz, lo que se intentó buscar es trasladar este beneficio a una primera línea de tratamiento. ¿Cómo lo hicieron?
intentando juntar inmunoterapia más inmunoterapia. En este caso, la primera comunicación fue el estudio Checkmate 214, en el que se juntaron nivolumab más ipilimumab versus sunitinib para primera línea. El diseño del estudio fue un estudio randomizado en 2 brazos, brazo de nivo más ipi versus brazo de sutem, hasta toxicidad inaceptable o progresión, siendo los endpoints primarios supervivencia global, tasa de respuesta objetiva y supervivencia libre de progresión en pacientes de riesgo intermedio y pobre. Podemos ver aquí los resultados de la PFS, que fueron de 11,6 para el grupo de nivo IPI frente a SUTEN de 8,4, con una hazard ratio de 0,82. Con respecto a la supervivencia global, podemos ver que en el momento del corte de publicación del estudio no se había conseguido la mediana de nivo más IPI, si la de SUTEN, que era 26, pero tenía una hazard ratio muy buena con una disminución del riesgo de muerte de un 37% con una P significativa. Y con respecto a la tasa de respuesta objetiva, vemos que es una tasa de respuesta objetiva muy buena, un 42% con la combinación y una tasa de respuestas completas del 9%, algo que no se había visto hasta ahora nunca en cáncer renal, unos resultados muy buenos. Y aquí podemos ver el principal problema de esta combinación. Aunque a priori puede parecer que la combinación de nivo más IPI tiene menor grado de complicaciones, grados 3, 4, frente a SUTEN, un 46 frente a un 63, si vemos un poquito más en fondo, vemos que esta combinación obligó a más discontinuaciones de tratamiento y tuvo más muertes relacionadas con el mismo. Por lo tanto, parece que esa combinación puede ser mejor en términos de supervivencia, pero la toxicidad que puede agregar puede ser bastante importante. Entonces, son pacientes que tenemos que vigilar muy de cerca en caso de que la utilicemos, porque esta toxicidad puede hacer que incluso que nuestros pacientes mueran. Y con respecto a la calidad de vida, se pasaron cuestionarios y se vio que la combinación de nivo más IPI, los pacientes tenían mejor calidad de vida que con SUTEN. Por lo tanto, el 16 de abril del año 2018, la FDA decidió aprobar esta combinación. Sin embargo, el 26 de julio de 2018, la EMA no decidió aprobar la combinación, básicamente porque no tenían claro el beneficio de añadir ipilimumab en términos de supervivencia, sabiendo que sí que tenía más efectos secundarios. No obstante, y tras una revisión, finalmente, el 15 de noviembre de 2018, decidieron aprobar la combinación. Y esto ya también sale reflejado en nuestras guías europeas, en primera línea en riesgo intermedio y pobre, combinación de IPI más nivo, y en las guías NCCN también en primera línea con riesgo intermedio y pobre con categoría 1, IPI más nivo. Posteriormente a la combinación de 2 inmunoterápicos, se pensó que por qué, sabiendo que tenemos 2 moléculas buenas, que son la inmunoterapia y, por otro lado, antiangiogénicos, que ya los conocíamos de antes y eran eficaces, si esta combinación podía ser incluso más eficaz que las anteriores. Y a raíz de ello surgieron 3 estudios. El estudio InMotion 151, que combinaba atezo más beva versus sunitinib, el estudio Javelin 101, que combinaba avelumab más axitinib versus SUTEN, y el estudio Keynote 426, que combinaba pembro más axi versus SUTEN. Hablaremos primeramente un poquito del atezolizumab más beva versus sunitinib. Se comunicó originalmente en el año 2018 en el ASCO-GU y fue publicado un poquito más tarde, en mayo de este año. Ahora veis un poquito las razones. ¿Vale? El diseño del estudio, 2 brazos, atezo-beva versus SUTEN en pacientes en primera línea, teniendo como endpoints primarios la supervivencia en todo el grupo y la supervivencia libre de progresión en pacientes PDL1 positivos. Con respecto a la supervivencia libre de progresión, vemos que se consiguieron unos buenos resultados, 11,2 frente a 7,7 en el grupo de SUTEN, con una hazard ratio de 0,64 significativa. Sin embargo, y aquí viene el problema de este estudio, cuando se publicó ya en mayo de este año, se vio que en la supervivencia global no se consiguieron diferencias significativas. Podemos ver que fue la diferencia de 33,6 para el grupo de atezo-beva versus 34,9 para el grupo de SUTEN. Por lo tanto, parece que esta combinación se cae de nuestros tratamientos. Aquí podéis ver los efectos secundarios que relataron, que parece que son bastante menores que con el SUTEN. Y pasamos a ver ahora el segundo estudio que hemos comentado, Javelin 101, combinación de avelumab más axitinib versus SUTEN. Se comunicó de forma primaria en la ESMO 2018 y en marzo se publicó en el New England. El estudio muy similar al anterior, pacientes en primera línea que se aleatorizaban avelumab más axitinib por un lado versus SUTEN con el otro, siendo los endpoints primarios, en este caso, supervivencia libre de progresión en pacientes PDL1 positivos y supervivencia global en pacientes PDL1 positivos. Resultados. Vemos aquí resultados de supervivencia libre de progresión, resultados buenos, 13,8 para la combinación versus 7,2 para el SUTEN, con una hazard ratio buena.
Sin embargo, en el momento de corte del estudio no se había alcanzado la mediana de supervivencia global para ninguno de los dos grupos, teniendo una hazard ratio de 0,78 con una P de momento no significativa. Probablemente con más seguimiento este estudio conseguirá resultados significativos, pero hasta este momento todavía no los tiene en términos de supervivencia global. Con respecto a la toxicidad, vemos que es muy similar al SUTEN en grado 3 y 4, siendo la más frecuente de todos los grados diarrea en ambos grupos e hipertensión de grados 3-4. Y pasamos al último de ellos, el Keynote 426, pembrolizumab más axitinib versus SUTEN, que fue comunicado en ASCO-GU de este año y publicado en marzo en el New England. El diseño del estudio, similar a los previos, 2 brazos en primera línea, pembro más axi por un lado, sunitinib otro, siendo los endpoints primarios supervivencia global, supervivencia libre de progresión en todo el grupo, en esta vez no combinaban con PDL1, y el objetivo secundario principal, la tasa de respuesta objetiva. Resultado de supervivencia libre de progresión fue lo de 15,1 para el grupo de pembro-axi versus 11,1 para el SUTEN, con una hazard ratio de 0,69. Y aquí, a pesar de que en el momento del corte aún no se había conseguido la mediana de supervivencia global, sí que vemos que ya la hazard ratio es muy buena, una disminución del riesgo de muerte del 47%, con una P significativa, unos resultados muy buenos. Y aquí viene otro de los resultados que también me llamaron mucho la atención. Tiene una tasa de respuesta objetiva de casi un 60%, cosa que no se había visto hasta este momento. Es una respuesta muy alta, que significa que de cada 10 pacientes, 6 nos van a responder, ya sea con una respuesta completa o con una respuesta parcial. Por lo tanto, son resultados muy, muy buenos. Y la toxicidad en este caso es una toxicidad muy similar a sunitinib. Como podéis ver en la gráfica, se asemejan bastante y siendo los efectos secundarios más frecuentes en ambos grupos hipertensión. Aquí vemos un resumen de los 4 últimos estudios. Hemos comentado y vemos que en términos de supervivencia global, tanto el Keynote como el Checkmate han sido positivos y el Javelin y el InMotion no han sido positivos, teniendo en cuenta que el Javelin todavía necesita más seguimiento para comprobar si esto mejora o no. Y por ello y por lo tanto, las guías NCCN en su última versión ya recomiendan en primera línea en todos los grupos utilizar axitinib y pembrolizumab como primera opción, siendo la opción en riesgo intermedio y pobre también como categoría 1, axi y pembro. Las guías europeas, como todos sabéis, se actualizan únicamente una vez al año cuando es el congreso, habitualmente en marzo o abril, y estos artículos surgieron después, por lo que hicieron un update que salió publicado en agosto en la European Urology, en el que cambiaron el estándar de tratamiento. Como podemos ver, el estándar de tratamiento a partir de ahora, para todos los riesgos en primera línea, pembro-axi con nivel de evidencia 1B, y en intermedio y pobre ipi-nivo, y en alternativas en caso de que los pacientes no toleren la inmunoterapia o no se pueda disponer de ella, los antiangiogénicos que conocíamos previamente, sutenipazo o cabo-sutenpazo. ¿Qué ocurre a partir de ahora en segunda línea? Pues la segunda línea ahora mismo es una gran desconocida porque no tenemos ningún ensayo que aplique las primeras líneas actuales. Por lo tanto, las recomendaciones de los expertos de las guías son que en caso de haber utilizado inmunoterapia en primera línea, se utilice un TKI en segunda que no haya sido una combinación con inmuno de primera, o en caso de haber usado TKI en primera, utilizar lo que había hasta este momento, o nivo o cabozantinib. Vamos a hablar ahora un poquito de futuro, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos en el cáncer renal. 2 apuntes rápidos, combinación de nuevos fármacos que estén en marcha y tratamientos de precisión. Como sabemos, no todos los pacientes responden, necesitamos biomarcadores y factores pronósticos para conocer un poquito mejor cómo poder mejorar nuestros tratamientos para los pacientes. Combinación y nuevos fármacos. Pues si hacemos una búsqueda en clinical trials para ver qué ensayos están en marcha con los endpoints cáncer renal estadio 4 e inmunoterapia, hace una semana 36 estudios. ¿De qué van estos estudios? Bueno, pues un pequeño resumen rápido. Son estudios con inmunoterapia, estudios con diferentes vacunas, estudios con inmunoterapia más radioterapia, otras combinaciones con axi-nivo, cabo-nivo más ipilimumab, SBRT más nivo, SBRT más ipi, etc. Eso parece que es lo que va orientado todo a las nuevas combinaciones. Tratamientos de precisión. Bueno, conocemos que tenemos diferentes tipos de factores pronósticos clínicos. Aquí podemos ver factores pronósticos del memoria de la base del consorcio, que como clasificamos a los pacientes en favorable, intermedio y pobre en función a estos factores pronósticos, y tenemos la supervivencia global mediana que pueden tener. También tenemos diferentes factores moleculares y genómicos. Como podemos ver, factores de mal pronóstico genómicos, como por ejemplo el gen VAPI, el TERP y el TP53, y también factores de buen pronóstico que podrían aumentar la supervivencia global, como la alteración del gen PBRM1. También sabemos que la expresión de PDL1 se asocia en general a una disminución de la supervivencia global.
Como dijo anteriormente Javi, el PDL1 tiene una serie de limitaciones muy importantes. ¿Qué limitaciones podemos encontrarle? Bueno, pues este marcador tiene mucha heterogeneidad entre el tumor primario y la metástasis, no tiene por qué aparecer en los mismos porcentajes en uno y en el otro, incluso dentro del propio tumor muchas veces las concentraciones en un sitio y en otro son diferentes. Hay que tener en cuenta también que es un marcador dinámico, puede cambiar a lo largo del tratamiento, no es lo mismo a lo mejor una primera línea que en una segunda este marcador puede haber cambiado. También existe mucha variabilidad en los anticuerpos utilizados para su identificación. Cada estudio utiliza uno diferente. Y también no existe un punto de corte definido para decir si el PDL1 es positivo o no. Hay estudios que utilizan un 1%, otros que utilizan un 5%. Esto poco a poco debe ir modificándose y que tengamos un estándar para poder utilizarlo. También podemos encontrar algunos biomarcadores de tejido para terapias anti-VEG, como por ejemplo se vio que en el estudio RECORD 3, un estudio fase 2 de comparación con Sutent y everolimus para ver qué secuencia era mejor. Alteraciones del PVRM1 aumentaban la supervivencia libre de progresión en el grupo de everolimus y alteraciones de KDM5C, la supervivencia libre de progresión también aumentaba en el grupo de Sutent. Y tanto en el COMPART como en el MUSEO 151, cuando aparecía una alteración del PVRM1, mejoraba la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global según el fármaco que utilizáramos. Y ya por último, biomarcadores de tejido, el PDL1. ¿Vale? En el CheckMate 025, estudio pivotal de nivolumab, se vio que la presencia de PDL1 era independiente para que la supervivencia global fuese mayor o menor cuando comparábamos nivolumab frente a everolimus. Sin embargo, en el CheckMate 214, el estudio pivotal de IpiNivo, se vio que PDL1 positivo, cuando se aparecía, había una mayor supervivencia libre de progresión para el grupo Nivo más IPI, pero cuando no aparecía, no había alteraciones en ambos grupos. Y por lo tanto, ya para terminar, comentar que la inmunoterapia es una vieja conocida en el cáncer renal que ha vuelto con mucha fuerza y con la que se obtienen más beneficios, mejores resultados y mayor tolerancia. Que en la actualidad, en el cáncer de célula renal metastásico, existen tratamientos inmunoterápicos en primera línea, Pembroaxi y Pinivo en riesgo intermedio pobre, y en segunda línea el Nivo. Que en el futuro inmediato y más lejano el tratamiento de elección serán nuevas asociaciones de fármacos, vacunas y posiblemente fármacos más radioterapia, pero que es necesario determinar la presencia de biomarcadores en el tratamiento para ver la secuencia inicial y lo que podemos hacer posteriormente, medicina de precisión. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Quique. Hemos acabado la mesa recuperando el tiempo y si nos permitís 5 o 10 minutitos de debate. Bueno, lo primero me sumo a la enhorabuena por la charla y la experiencia y he esperado porque va en relación con lo de los biomarcadores, ¿no? Se habla solo de PDL1, pero muy bien Belén ha dicho una cosa muy importante a nivel de la inmunoterapia, que es la carga mutacional o antigénica de los tumores, ¿no? Al día de hoy, con técnicas de secuenciación, o que eso se puede hacer, estos fármacos que son caros de cara a la selección, ¿cuál es vuestra opinión sobre, probablemente sea además menos heterogéneo que la inmunohistoquímica o como se haga el PDL1? Es decir, ¿qué le falta? Es decir, ¿creéis que realmente eso de cara al siguiente ensayo y práctica clínica en un futuro no solo va a ser la expresión de PDL1, sino la carga antigénica la que puede determinar qué tumor va a responder mejor con una inmunoterapia y cuáles no? El concepto es bueno, pero como siempre, al final, no sé por qué, nos chocamos un poco contra la pared. Por ejemplo, el cáncer de próstata, que es un tumor que expresa antígenos de superficie un montón, no solo el PSA, fosfatasa ácida prostática, etcétera. En teoría, tendría que ser un tumor, desde el punto de vista inmunogénico, muy susceptible y no lo es. Por poner un ejemplo, no sé si esto se refleja en otros tumores, pero el concepto es bueno, probablemente sí, pero no lo sé, porque como te digo, tenemos evidencia de que puede no ser así. Seguramente quien esté a tu derecha tenga opinión sobre esto, ¿no? Muy bien. Perfecto. Yo tengo una pregunta. En base a lo que habéis dicho, ¿creéis que cuando operamos un riñón hay que pedir PDL1? ¿Se está pidiendo? Y en respuesta, yo creo que sí, hay que pedirlo, ¿vale? Estamos viendo casi muchos estudios ya están teniendo como endpoints el PDL1 tanto en supervivencia global como en supervivencia libre de progresión, y de aquí a poco yo creo que será indispensable disponer del mismo para saber qué tratamiento va a ir mejor. Aunque a día de hoy, como hemos comentado, todavía el PDL1 le falta un poquito para tener todas las características para poderlo, pero si lo pedimos y ya lo tenemos, es una ventaja que llevamos.
Es lo que hablábamos, Ramón. Tenemos que conseguir perfiles de paciente y eso nos va a facilitar bastante. Doctor. No, con todo lo que estamos hablando y lo que nos van a contar luego, no solamente con el PDL1, por supuesto. Doctor Torrubia. Otra cosa importante, creo, que el cáncer no todo es inmunoterapia, que existe multitud de, por ejemplo, microARN, en fin, multitud de mecanismos moleculares que no derivan del inmuno, sino de un montón de genes distintos. Claro, entonces conjugar la inmuno porque con los demás pues a veces es complejo. De hecho, muchas veces que pacientes que expresan mucho PDL1 tampoco responden bien al inmuno. Lo que está claro es que el cáncer es dinámico, que va cambiando. Como tú dices, está bien tenerlo por si en algún momento te puede servir, no porque creo que hoy nos ayude a elegir un tipo de tratamiento u otro, pero es dinámico y la aproximación tiene que ser desde la combinación, porque va modificando, va adaptándose a lo que nosotros le vamos administrando para sobrevivir. Sí, eso, que en un momento, como he dicho anteriormente, que en un momento inicial puedes tener una expresión normal y luego aumentar o disminuir según el tratamiento que le estés administrando. Se llama cambios a la presión terapéutica, ¿no? Paco. Bueno, antes que nada, felicitar a la organización y a vosotros por la mesa, porque la gente que no estamos todo el día haciendo oncología, de verdad que estamos cada día más perdidos por la velocidad en la que van avanzando estos conocimientos y que realmente, bueno, pues son complejos y de hecho la presentación de Belén probablemente era imprescindible, ¿no?, para darnos un poquito de repaso de nociones básicas a todos. Pero dicho eso, quería dirigirme una pregunta a nuestro coordinador. A ver, y Rafa se imagina un poco mis inquietudes porque me conoce bien. Comparto mucho la inquietud que ha transmitido Ramón y hace muchos años, Álvaro, andábamos con determinadas inquietudes que no se mantienen y me preocupan. La pregunta es, ¿no echas de menos en la producción científica de los últimos años con todos estos cambios que se están produciendo, con la velocidad en que se están produciendo y con el riesgo, el auténtico riesgo que está teniendo para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios, el coste de estos fármacos, vamos, el riesgo para los sistemas sanitarios y para nuestro modelo de vida, que vivimos muy ajenos a esta inquietud, como es lógico, porque al fin y al cabo no es nuestra preocupación de todos los días? ¿No echas de menos estudios de costes ajustados por Quali? Porque es que no veo ni uno desde hace un montón de tiempo, no está en el debate. Y hace no mucho hablábamos mucho de esto. Y el National Health Service fundamenta en esto cantidad de decisiones precisamente de autorización administrativa, ¿no? Sí, está claro que los estudios de coste-efectividad... ajustados por Quali, sí. por año de vida. Son herramientas que usan los gobiernos, dependiendo de su capacidad económica, para tomar decisiones cuál es el gasto que va a ejercer, o sea, que está dispuesto a pagar, esa es la expresión, la disposición a pagar por un determinado... por un año de vida ajustado a calidad. Y eso depende mucho del país. Hay países que lo han determinado a un cierto nivel y hay otros países que lo han determinado a otro. Dicho esto, lo que yo sí creo es que nosotros, como clínicos, tenemos que tomar decisiones clínicas de calidad, que son basadas en la mejor evidencia científica, que son responsables desde un punto de vista económico y también ajustadas al perfil de cada uno de los pacientes. Esto hace que, por eso he dicho la pregunta de los PDL1, que aunque todo esto no está muy definido, sí que existen indicios de que hay pacientes de que se benefician más de un tratamiento que de otro. Entonces, nosotros no tenemos que matar el cáncer con toda la pólvora disponible a un coste inasumible, sino que tenemos la obligación profesional y la obligación también solidaria con la economía del gobierno y de nuestros países, que la pagamos nosotros de nuestros impuestos, de ajustar nuestras decisiones al mejor coste
y el mejor beneficio para el paciente. Eso supone tener también claro cuando tratando cáncer hay que decidir limitar el esfuerzo terapéutico. Muchas veces una gran parte del gasto en urooncología se debe a que se usan tratamientos ya en el fin de la vida del paciente que le va a aportar prácticamente nada y que imprime un gasto tremendo al sistema. Entonces, yo creo que todos tenemos que responsabilizarnos de dar lo mejor disponible a los pacientes, ajustándolo a sus necesidades, a su perfil y, por supuesto, teniendo en cuenta el gasto que genera. Aunque absolutamente de acuerdo con lo que comentas, que es un poco lo que quería, insinuar, ¿no? Pero es que las decisiones de los gobiernos, como tú decías, las decisiones de los que luego, al fin y al cabo, nos pueden plantear unos límites en nuestra toma de decisiones, valga la redundancia, por cuestiones de capacidad, ¿no? Tienen que estar tomadas en datos objetivos, porque es difícil que el administrador tome decisiones si lo que tiene es una información confusa para el administrador, como esta que estamos planteando. Y la más clara siempre fue los quali, ¿cuánto cuesta? Y no aparecen, ahora no aparecen. De todas maneras, Paco, estos fármacos, la inmunoterapia está ya aprobada por el sistema británico de salud, el NHS, como tú bien sabes, y no admiten ningún fármaco que supere los 30.000 euros por año y ganados en calidad de vida. Libras, traducidos a euros un poco más, que aquí lo han bajado. Eso sin tener en cuenta los end of life, que sí que suben aún más el precio del año ganado por calidad de vida. Con lo cual, si está aprobado allí, me imagino que tiene que haberlos, sin lugar a dudas. Muy bien, no tenemos más tiempo. Lo siento mucho, pero la señora presidenta ya me ha hecho 2 veces señales. Muchas gracias por su atención. Yo me gustaría cerrar esto pidiendo que no declinéis en el intento de montaros a este carro, que hay que tener conocimiento de ello, lo apliquemos o no lo apliquemos en nuestra práctica diaria, pero si evidentemente no tenemos conocimiento de estos nuevos fármacos, nunca nos vamos a plantear que existen. Muchas gracias.